Literatura juvenil para escritores con Laura Tárraga y ¡Julia de la Fuente! sobre formarse como escritoras. Bueno, ya en lo que vamos de año, Julia ya se ha convertido en la invitada más concurrida del 2022 en el podcast. Ya es la segunda vez que viene porque volvemos a tenerla con nosotras para hablar de otro tema muy interesante. ¿Debe un escritor formarse en el arte de la escritura o es algo que viene innato al nacer? Pero antes, Julia, recuérdanos en qué libros puede encontrarte la gente. Ah, vale, como autora. Sí, claro. Bueno, pues Un poco spam, ¿no? Bueno, pues estupendo. Yo siempre vengo aquí a hablar de otros libros. Bueno, pues yo tengo ahora mismo, al día de hoy, que en el que estamos grabando este podcast, tengo 4 novelas publicadas. Tengo 2 autopublicadas, que son Corazón de Sombras y Corazón de Cristal, de vampiros en la actualidad, así de ese rollo de saga Crave, Crepúsculo y demás. Y luego tengo otras 2 novelas, Heredera de Plata y Espinas en la Nieve, ambas con ediciones Kiwi, que son de fantasía medieval. Heredera de Plata es más una aventura medieval con romance y Espinas en la Nieve es más fantasía oscura, que a mí siempre me ha gustado mucho y es más de ese estilo. Entonces ahí tenéis opciones. Qué guay. Y ahora sí, dinos qué estás leyendo y qué libro juvenil recomiendas como libro juvenil de la semana. Bueno, pues por fin estoy leyéndome el primero de la selección, que yo ¡Madre mía! exactamente, esa es la reacción. Me lo compré en cuanto salió con un hype enorme porque sabía que era un libro que me iba a encantar y por una cosa o por otra lo tengo ahí, o sea, pero en la estancia años y años, imaginaos, el primero de la selección, años y años mirándome y diciéndome, hola Julia, estoy aquí. Entonces lo que he hecho ha sido irme comprando el resto de libros y diciendo, bueno, que va a salir el segundo, pues ya me lo leo seguidos. Bueno, que va a salir el tercero, pues ya me lo leo seguidos. Porque intuía que me iba a enganchar muchísimo. Entonces ya por fin acabo de empezar. Yo esos libros me los leí en primero de carrera, creo que fue. Tenía un vicio, o sea, estuve iba a día por libro, era una locura, yo iba a día por libro, una barbaridad. Ahora he de decir que creo que si lo leyera ahora vería muchas cosas que no son muy sanas, pero bueno, me lo pasé muy bien, así que A ver. ¿qué nos cuentas qué pasa con la selección? Luego os contaré. Exacto, espera, la anoté por Instagram para que nos cuentes cositas. ¿Y libro que recomiendas? Bueno, pues voy a recomendar una novedad que acaba de salir y es Tras la tormenta, de Carol S. Brown. Es compi mía de ediciones Kiwi. Y bueno, esta novela es la quinta de su saga Daventry, que es una saga familiar, es romance de época familiar, tipo los Bridgerton, ¿vale? Que cada hermano tiene su libro. Entonces este es el último, que sin embargo es la historia de la hermana mayor. Y es que tiene de todo esta novela. Es que además de tener amor, tiene muchísimas otras emociones que los personajes deben trabajar, tiene familia. Entonces sí que es verdad que yo recomiendo leerlo el último porque como que explota todas las tramas, explota todo, pero bueno, es una novela que también se puede leer de forma independiente porque cada trama es independiente. Pero sí que es una novela que yo estoy muy orgullosa por Carol porque creo que ha explotado como autora y se nota muchísimo la madurez de sus personajes y de su pluma. Y a mí me ha encantado y os lo recomiendo. Pues nada, apuntadísimo a la novedad que nos acaba de recomendar Julia. Y ahora sí vamos a centrarnos en lo que viene siendo el tema clave de este podcast. Que, bueno, Julia fue la que me lo propuso. Me lo propusiste tú, me dijiste, oye, Laura, ¿podríamos hablar de este tema en algún momento? Así que dije, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a grabarlo y vamos a hablar de esto. Porque yo tengo una postura bastante clara en el tema de si debe formarse o no un escritor, porque, bueno, solo hay que pensar que si no lo tuviera, no habría montado una academia para escritores, ¿no? Pero es interesante que nos des tu punto de vista, Julia. Así que cuéntanos, ¿tú crees que un escritor debe formarse en el arte de la escritura? Bueno, creo que este es un tema súper importante, por eso te lo propuse, porque muchas veces lo veo como recurrente en Twitter y como tú dices, yo tengo una opinión muy clara y creo que debe entenderse muy bien, ¿vale? Y es que yo también de pequeña, ¿no? Tú dices, vale, yo voy a ser escritora y empiezas a escribir y te planteas esta pregunta de, ¿esto es talento o lo puedo mejorar? Y creo que es muy importante que entendamos que sí, que un escritor puede y debe formarse. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces romantizamos mucho la idea de, no, la escritura es un talento. Y nos parece una historia, una idea como muy romántica, muy bonita, y decimos, ay, que nadie nos la toque, que nadie nos la toque, es que esto es talento. En realidad,
para una persona que empieza, esta idea es increíblemente limitadora, porque te está diciendo que lo que sabes hacer es lo único que vas a poder hacer. Si un escritor no pudiese formarse, nuestro último libro sería igual que el primero que escribimos. Todo el mundo que ha escrito más de un libro en su vida sabe cómo es ese primer libro o esa primera historia que escribió y sabe que no quiere que el último libro sea igual que ese primero. Entonces me parece muy limitador decirle a una persona que empieza, da igual la edad que tenga, se puede empezar a cualquier edad, una persona que empieza a decirle, no, es que esto es cosa de talento. Entonces, ese bestseller que tú ves ahí, tú jamás lo vas a poder imitar porque o tienes el talento o no lo tienes. Y tú, chico, pues mira, por cómo estás escribiendo ahora no lo tienes, ¿no? Entonces me parece que lejos de ser una idea bonita, es algo que te puede limitar mucho, que te puede hundir mucho, de decir, ay, no, si la primera descripción que hago no es buena, ya jamás voy a ser bueno en descripciones. Entonces, ¿qué creo? Que sí que es verdad que hay que tener algo único como escritora, como escritor, tienes que tener tu voz. Y tu voz es una forma única, propia de ver el mundo. Es como un pintor. Tú puedes pasar 20 veces por delante del mismo puente y ves un puente y llega un pintor, se planta ahí el caballete y de repente ha plasmado una mirada, una luz sobre ese mismo puente que de repente tú lo miras y dices, wow, es una obra de arte. Y habéis visto lo mismo, pero él tiene una mirada diferente. Él es capaz de derramar luz sobre lo que está viendo. Una escritura es lo mismo. Estás derramando luz sobre una historia que podría ser algo totalmente cotidiano, que podría ser una tontería, pero tú lo cuentas de una forma que hace que eso sea especial, ¿vale? Por eso estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en contemporánea. Historias del día a día que tú haces que sean especiales, por cómo las enfocas, por la voz que le das a tus personajes. Eso es esa parte de talento que sí que tiene que estar, que yo creo que es única y que eso nadie te lo va a tocar, eso es tuyo. Tienes que tener esa mirada, como yo digo, ¿no? Que haya un tema y que tú digas, wow, quiero hablar de esto, quiero enfocarlo. Por eso también a veces, aunque dos libros se ambienten en el mismo mundo o traten la misma época, traten un problema similar, un mismo conflicto, pueden ser totalmente diferentes y pueden transmitirte cosas totalmente diferentes. O sea, tu talento como autora es lo que tú transmites, lo que tú eres capaz de ver en las cosas cotidianas. Ahora, ese talento se puede y se debe trabajar. Es igual que un deportista. O sea, un deportista va a nacer con cualidades especiales de velocidad, de elasticidad. Pero si ese deportista no entrena todos los días, no va a llegar a nada. Y a lo mejor tenía cualidades mejores que otra persona, pero esa persona se ha tirado todos los días entrenando y por eso está ahí. Se ha tirado todos los días aprendiendo de técnica y por eso está ahí. Entonces, el talento por sí solo no vale. Porque hay que también tener la técnica que te apoye y que deje brillar esa mirada que tú tienes, pues habrá que ayudarla a que brille. Y habrá que pulir cosas. Entonces, por ejemplo, puedes tener un talento innato para hacer diálogos, que yo, por ejemplo, esto lo comento porque yo cuando empecé a escribir la gente me lo decía, me dice, wow, tus diálogos son brutales, son muy buenos. Vale, pero, por ejemplo, yo lo reconozco, mis descripciones no eran buenas, no se me daba bien. Pues, oye, me formo, lo trabajo y eso puede permitir que ahora mis libros tengan buenos diálogos y buenas descripciones. Entonces, como ya digo, a veces como artistas tenemos este orgullo y nos molesta que nos digan, no, es que te tienes que formar o es que tienes que aprender, como que nos duele, pero que no, que es liberador, que lo que te está diciendo es que si una novela no te gusta, la siguiente la puedes hacer mejor y que puedes aprender y que puedes llegar más. Entonces se trata, ya digo, no de apagar tu voz y de que todos seamos robots que escribimos lo mismo, sino permitir que tu voz brille y que brille con las mejores herramientas posibles. Por eso yo creo que sí que hay que formarse y que es un lazo también de amor a tu escritura y a tus lectores, el seguir mejorando y el seguir dando lo mejor de ti. Como ejemplo de lo que has dicho imagínate que nace alguien con un talento innato para X, ¿no? Existen casos reales en la vida de que ha pasado esto, ¿no? Y ahora mismo no recuerdo cuál de los dos es, ¿vale? No sé si es Ricky Rubio o Marc Gasol, uno de los dos jugadores de baloncesto, no sé cuál exactamente, que les gustaba por partes iguales el baloncesto y el fútbol, Ajá. ¿vale? Y se dedicaban a las dos cosas por igual, al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que hubo un momento en el que tuvo que escoger entre baloncesto y fútbol. Y lo primero que hizo fue ir al fútbol. ¿Por qué? Porque estaban todos sus amigos ahí y tal. Pero como era bueno en el fútbol, le subieron de categoría y ya no estaban sus amigos. Entonces se dio cuenta de que el fútbol solo le gustaba por sus amigos, pero que de verdad le gustaba era baloncesto. ¿Qué pasa? Que si él se pasa X años sin jugar al baloncesto, después intenta volver, pues obviamente le va a costar por muy bien que se le diera, ¿no? Entonces al volver al baloncesto es cuando de verdad se vio lo que de verdad le gustaba y de verdad se vio el talento, voy a decir talento, pero bueno, al final también es trabajo y todo lo que esto es mencionado, ¿no? Todo el talento que él tenía
y que podía haber perfectamente sobresalido en ambos deportes, pero escogió uno y escogió enfocarse en él al 100% para destacar y llegar a donde ha llegado. Que bueno, sea cual sea de los dos han llegado lejos, así que me vale el ejemplo, ¿no? Sí, 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 es eso. Por ejemplo, una gimnasta pueden hacer con una flexibilidad especial. Eso hace falta, porque yo, por ejemplo, con la flexibilidad que yo tengo, en la vida voy a ser gimnasta. Pero si no la trabaja, cuando tenga 20 años ya no la tiene esa flexibilidad, tiene que seguir puliéndola o tiene que aprender cómo cuidarla para no romperse también. Entonces tú puedes tener una voz brutal o puedes saber hacer tramas brutales, pero tienes que aprender cómo no romperlas, por ejemplo, ¿no? Cómo escribirlas bien. Todo eso, y luego también me parece bonito eso que una niña de pequeña diga, no, yo quiero ser gimnasta, y a lo mejor que la pongan a bailar y digan, uy, lo has hecho fatal, no tienes talento, ya está. No, que pueda saber que, oye, trabajándolo, que a lo mejor no tiene X virtudes y las va a tener, le va a costar más, vale, pero las puede alcanzar. Entonces, como escritores creo que tiene que ser lo mismo, que si tú realmente quieres, puedes. Y puedes ser igual de bueno que ese autor que te encanta, porque ese autor no ha empezado ahí. Ese autor empezó teniendo cualidades, pero con trabajo que tuvo que ir puliendo y tú puedes hacerlo exactamente igual. Y ocurre exactamente lo mismo, por ejemplo, en artes plásticas como el dibujo. Todos los niños de pequeños dibujan igual, no hay ninguno que ya empiece dibujando ahí unos retratos de la leche ni nada, sino que en realidad hay mucha práctica después y que algo que pasa mucho, que cuando ya pasas a lo mejor de infantil a primaria, como ya eres mayor, los dibujos ya dejan un poco aparte, ¿no? Ya te empiezan a decir, uff, es que qué mal lo estás haciendo, ¿no? ¿Por qué sigues haciéndolo? Pues porque si no sigo haciéndolo no voy a mejorar, ¿no? Por lo tanto, el mejorar, el estar todos los días ahí escribiendo en nuestro caso, el formarte con formaciones y además el tú aprender de otros autores, aunque sea a través de sus libros, creo que es esencial para tener esa práctica que se ve mucho más visual, obviamente, en los deportes o en artes plásticas, porque claro, escribir eso lo ves cuando te pones a leer, no es algo visual que digas así de un golpe y decir, ah, pues sí, sí, has mejorado mucho, ¿no? Pero en la escritura tienes que ponerte a leer y decir, ya se nota mucho en una primera página. O sea, que mencionando el episodio que viniste hablando de lectura editorial, yo cuando era lectora editorial, con una página ya podía decirte si el libro merecía más la pena o no, porque se nota en muchas cosas, no solo se nota en el estilo, que sí, que es muy importante, sino en cómo trata a los personajes, en cómo los presenta, en cómo empieza esa narración, con qué fuerza entra, qué verbos utiliza, cómo puntúa los diálogos, etcétera, etcétera. Son cosas que también se aprenden, que por muy bien que escribas, si no sabes puntuar los diálogos, no sabes puntuar los diálogos, por ejemplo. Claro, y es eso, es algo que no va a ser innato. O sea, tú puedes tener un talento innato para ver una historia, para imaginarte un mundo en tu cabeza, pero cómo puntuar los diálogos no te va a venir por innatismo, porque, por ejemplo, incluso en el mercado anglosajón se puntúan de una forma y en español de otra. Entonces, es algo que en tu cabeza no puede estar porque son unas normas sociales que se han hecho así y están ahí. Entonces, eso lo tienes que aprender. Y luego también eso, como lectora editorial, me da muchísima rabia que te encuentras muchos libros que dices, tenía muy buenas posibilidades, tenía una buena historia, pero no ha sabido desarrollarla. Entonces, darle herramientas a esas personas para que, oye, ya tienes algo bueno, termina de pulirlo, que termina de hacerlo brillante. Totalmente. Centrándonos en estos temas, ¿en qué áreas crees que debe formarse un escritor? Bueno, pues creo que tenemos que ser muy honestos con nosotras mismas y ver pues en qué flojeas. Esto también es verdad que te lo dicen muchas veces los lectores. Yo, por ejemplo, lo de los diálogos no era consciente hasta que me di cuenta que con ya mis primeras obras, todo el mundo que las leía me decía, oye, los diálogos son muy buenos, son muy naturales, son muy frescos, me llegan mucho tus diálogos. Y dije, oye, pues tendrán razón, porque me lo está diciendo todo el mundo. Entonces, muchas veces tus lectores te pueden ayudar. Lo que te suelen criticar tanto a bien como a mal, te da pistas. Te puede ayudar también tus lectores beta, tus amigas de confianza que sepan de escritura, porque no te vale una amiga que te quiera muchísimo y que se lea tu libro con todo su amor. Si no es lectora, si no sabe un poquito, no te puede ayudar. Pero bueno, si tienes más o menos amigas escritoras, pues te pueden dar pistas. Contratar un lector editorial, ¿no? La última vez que estuve en el podcast hablábamos de que hay lectores editoriales, yo por ejemplo, tú lo hiciste también, hay muchos, lo contratas y te lo dice, te dice, en esto eres bueno, en esto no, esto lo puedes mejorar, esto lo puedes pulir. Entonces esa es una forma de irte dando cuenta. Luego también puedes coger tus libros favoritos y decir, oye, ¿por qué me gustan estos libros? ¿Qué destaco de aquí? Y luego leer los tuyos y decir, vaya, pues veo que en comparación quizás, pues eso, mis descripciones
no son visuales, no son bonitas o se me hacen pesadas incluso a mí leyéndolas. Pues ahí también, con esa honestidad que te digo de leer tus obras como si fuesen otra persona, puedes ver dónde flojeas. Ujú. ¿Y tú crees que vale toda la formación que te encuentras? O que, no sé, hay muchísimos cursos, no solo, sin mencionar la academia, pero no solo está la academia, hay un montón de gente que hace cursos independientes o en otras plataformas. ¿Tú crees que vale todo? Yo creo que no. Y lo que pasa con las artes y con la escritura en concreto es que no tenemos nada como reglado, que por ejemplo, yo qué sé, para ser profesor, que yo soy profesora, tienes que hacer una carrera, tienes que hacer un máster, tienes que hacer una oposición. Entonces vas teniendo como pasos que te van en principio formando. Que luego hay gente que supera todos esos pasos y es malísimo profesor. Lo hay. Ocurre. Pero se supone que tienes como algo más medido, de tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí. En la escritura no hay nada establecido, en las artes en general. Entonces, eso por una parte tiene algo muy bueno, y es que cualquiera puede hacerlo, y por tanto, gente muy brillante te puede estar dando sus consejos, te puedes encontrar muchos recursos que te pueden servir, pero es como lo de la Wikipedia, ¿no? Cualquiera puede poner información. Entonces hay gente muy buena que te la pone y hay gente que a lo mejor dice, yo voy a hacer un artículo porque me da la gana y también te lo pone. Entonces puedes encontrar cursos de gente que se crea que sabe y no sabe, o de gente que sabe pero no sabe transmitir, de gente que solo busca dinero. Entonces es verdad que yo creo que no todo vale. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y cómo distinguimos? No imagino que... Sí, totalmente. ¿Cómo distinguimos una formación de otra? ¿De cuál vale y Claro. cuál no vale? ¿Cuál te tienes que centrar, en cuál no? Eso es lo complicado. Bueno, en primer lugar, te puedes autoformar, que es yo creo como empezamos todos, que es muy útil, es leyendo con ojos críticos. Es decir, no solo leer para disfrutar, sino lo que hemos dicho, te coges tus novelas favoritas y dices, ¿por qué me gusta esta novela? ¿Qué herramientas está utilizando? ¿Por qué me está gustando? Y luego lo trasladas a tus libros. Entonces, esto lo que pasa que es más difícil, porque siempre ser crítico contigo mismo, verte desde fuera, es complicado, porque lo has hecho tú, entonces es más complicado. Y también, claro, es más laborioso, más largo, porque a veces puedes tener intuiciones de creo que esto me gusta por esto, pero no saberlo bien. Entonces, eso por una parte. Luego, las formaciones, las que te vas a encontrar. Yo creo que 2 puntos para elegir, 2 fundamentales. Una persona que a lo mejor ya esté donde tú quieres estar, por ejemplo, que haya vendido los libros que tú quieres vender, que esté publicando con las editoriales con las que tú quieres publicar. Pues oye, eso te está diciendo que esa persona sabe cómo hacer el camino para llegar ahí. Ya lo ha hecho. Entonces puedes aprender de esa persona, de su camino, y no imitarla, sino que te dé las herramientas que a ella le han permitido llegar ahí y hacerlas tuyas, ¿vale? Entonces eso es una forma, basarte un poco en dónde está esa persona, ¿no? En los ratios de ventas o ese tipo de cosas, que a veces también es verdad que una persona venda mucho no significa que sepa lo que está haciendo bien, porque a veces ocurre, ¿eh? A veces... o que sepa transmitirlo. Pero en principio, si esa persona está donde tú quieres estar, oye, échale un vistazo. Y la segunda es una persona que te guste cómo escribe. Si lees los libros de una autora y te encantan y esa autora te está ofreciendo cómo ella ha conseguido escribir así, pues oye, ahí presta atención, ¿no? Entonces, yo me guiaría por esos dos, de cómo quiero ser como autora, esta persona se parece a como yo quiero ser como autora, pues voy a seguirla. Porque a lo mejor a mí una persona, un autor que dé consejos de thriller, a mí no me interesan, porque yo no quiero escribir thriller. Entonces yo siempre me voy a fijar más en autoras que estén escribiendo cosas que yo quiero escribir, o que a mí, si yo leo un libro y digo, guau, esta autora escribe de miedo, si tiene un curso voy a cogerlo porque quiero escribir como ella, ¿no? Quiero aprender cómo ella lo ha hecho. Entonces, que te bases en eso, y luego lo bueno de esto es que, como no son formaciones cerradas, puedes entrar en una y si ver que no te gusta, dejarla, ¿no? Igual que, por ejemplo, la academia, oye, tú te apuntas un mes y si ves que el contenido no te gusta, pues te puedes ir. Nadie te está ahí diciendo, no, ya tienes que seguir por aquí para siempre. Y luego algo que también creo que es importante es que sea alguien que no te imponga. Que los consejos que da, y esto siempre, por ejemplo, yo en los cursos que tenemos en la academia, ¿no? Que soy la profesora de escritura, porque más de puramente lo que es escribir, porque tenemos otras formaciones en otras cosas, pero yo es como tengo esa responsabilidad de, madre mía, le estoy diciendo a la gente un poco cómo escribir. Entonces yo siempre insisto, que yo lo que te doy son herramientas, son sugerencias para que tú escribas tu historia como tú quieres, pero de la mejor forma posible. Que lo que decíamos, ¿no? De que tu voz brille, de tú ya tienes una voz o un diamante, vamos a decir, yo te voy a decir cómo pulirlo. No te voy a decir, oye, cambia este diamante por un rubí. No.
te voy a decir, lo que tú ya tienes, vamos a pulirlo. Y por eso yo siempre también en mis cursos, cuando digo, según lo que tú quieras transmitir, según lo que tú quieres contar, te recomiendo esto o esto. Eso, quien ha visto mis clases lo ve que lo hago mucho, ¿no? De, por ejemplo, el curso este de ¿qué narrador utilizar? Y yo te decía, depende de qué quieres contar. ¿Quieres contar esto? Yo te recomiendo este y este. ¿Quieres contar esto? Hazlo así y así, ¿no? Entonces, que sea una persona que no te imponga una escritura, sino que sea capaz de darte las herramientas para desarrollar la tuya, para que brille la tuya. Eso creo que es muy importante. Sí, porque además una de las cosas que más rabia me da a mí en general de gente que intenta enseñarte algunas cosas es eso, si no lo estás haciendo así, estás haciéndolo mal. Es Claro. como cuando sale cualquier polémica normalmente en Twitter, ¿no? Que, por ejemplo, hubo alguien que dijo que no podías empezar los libros con un diálogo. Ah, ¿por qué? Porque tú De lo hecho, se digas. hace. ¿Me estás diciendo tú cómo puedo contar yo lo que quiero contar? No. Tú me puedes decir, oye, pues a lo mejor este diálogo se puede hacer de esta manera o se puede hacer de esta otra. Hay ejemplos de estos libros que han funcionado muy bien, empezar un libro con un diálogo, esto puede ser... Me puedes decir herramientas y formas de hacerlo, pero a mí no me digas, no puedes hacer esto, porque no me da la gana y porque si quiero yo te hago el libro así y te puedo demostrar, y ya por cabezonería te demuestro que lo voy a sacar y que va a salir, que a la gente le va a gustar y me vas a decir tú a mí cómo se puede o no se puede hacer. No, una cosa es que mientras respete los estándares de ortografía y gramática española, dentro de lo que cabe, que incluso hay ocasiones en las que te las puedes pasar un poco por donde viene siendo lo que te dé la gana, porque, pues porque a veces puede ser que quieras reflejar una manera de hablar de un personaje en un diálogo y ahí se te permita cometer errores gramaticales como leísmos, laísmos o ceceos. Bueno, a lo mejor el ceceo no tanto, pero cuestiones que se pueden ver más en el habla y no tanto en la escritura y que están bien porque tú lo estás haciendo adrede y porque te estás dando cuenta de eso. Entonces, huye de las personas que te imponen sus consejos como únicos y necesarios, sobre todo en el ámbito creativo, en el de la escritura, donde, como ha dicho Julia, no hay una carrera, no hay un sitio que te están diciendo esto se hace así, no es como la medicina que te dicen, oye, para abrir un corazón abierto tienes que cortar de aquí a aquí, porque si no se muere la persona. Aquí no, aquí tenemos la ventaja de que es todo nuestro y que nadie te puede decir cómo escribir un libro. O sea, me refiero a nivel de cómo tú quieras escribirlo. Tú puedes preguntar y pedir opiniones y hacer balance y decir, vale, pues esto me vale, pues esto no. Y si, por ejemplo, Julia te dice, yo te recomiendo escribir la primera persona en estos dos géneros, pero tú dices, me da igual, quiero escribir en primera persona, pues escribe en primera persona. Ya está. Sí, además, es que me parece fundamental lo que estás diciendo. Sí que hay cosas que son como muy, muy de cajón, lo que decimos siempre, del texto hay que justificarlo, no lo dejes sin justificar. ¿Por qué? Porque es que hay cosas como que son eso, o cómo se puntúan los diálogos. El diálogo se puntúa así, pues se puntúa así. Sí que hay cosas que son como muy de la norma, pero vamos, eso no es tanto la escritura, sino Exactamente, es el el formato. formato. Sí, hay cosas de formato que son impepinables. Pero las otras, además, yo siempre lo digo, yo sí estoy dando como las normas que se siguen, pero es que yo creo que es importante conocerlas para poder romperlas. Y yo siempre digo, a ver, esto es lo que se hace, si queréis causar sorpresa, si queréis ser innovadores, si queréis tal, podéis darle la vuelta, digo, pero que sepáis que eso conlleva un riesgo, que cuando empiezas quizás es mejor hacer cosas que ya sabes que funcionan, conocer muy bien cómo funciona toda la narrativa y ya después si quieres le das la vuelta y te va a quedar súper bien. No hacerlo cuando todavía no sabes cómo funciona porque te queda como a baches, te queda un poco que no sabes bien cómo va. Entonces yo siempre lo digo en mis clases, yo siempre digo, si queréis transmitir esto, si queréis esto, lo otro, si queréis darle la vuelta, podéis hacerlo, pero que sepáis que va a ocurrir esto o que puede ocurrir lo otro. Entonces también te estoy dando herramientas de cómo evitar a lo mejor fallos en los que podrías caer, pero no te estoy imponiendo cómo tienes que contarme tu historia o qué narrador tienes que elegir, te estoy dando las opciones que existen y cómo cuando elijas una opción, hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, por eso creo que esto es importante que se entienda de, ¿te puedes formar como autor? Sí. ¿Te pueden decir cómo ser como autor? No. ¿Vale? Ahí es donde quiero que esto se entienda muy bien. Que puedes crecer muchísimo, pero que crecer no significa seguir lo que otra persona te diga. Entonces yo creo eso, que una formación también decíamos, una persona que te guste cómo escribe tal y cual, y también que como docente, en este ya más enseñándote, a ti te haga sentir, te transmita, tú veas que lo que te está diciendo te está ayudando, no que te haga sentirte, oh, qué mal, no sirvo, porque para eso, pues mira, no, ¿sabes? Entonces eso es muy importante. Ya digo, que te dé herramientas, que te dé sugerencias, que te haga conocer todo lo que funciona detrás de la narrativa, porque creo que es importante conocerlo
para luego si tú quieres cambiarlo. Y eso, para saber qué teclas tienes que pulsar, pero sin conocerlas es que no las puedes pulsar muchas veces. Te puede salir así como de carambola, pero luego muchas veces tú ni siquiera sabes a lo mejor cómo mantenerlo porque se te va un poco de las manos. Sí, además tenemos que luchar un poco también contra nuestro propio ego a nivel escritor, Sí. porque sí que es verdad que yo también era de estas personas reticentes a la formación, vaya donde me ve, donde he estado, quién me ha visto y quién me ve, ¿no? Y decía, pero a mí qué me vas a enseñar si yo ya sé escribir. Claro, tú sabes, yo sabía juntar palabras, yo sabía que hacerlo para que sonara bonito, porque, jolín, pues estoy viendo desde los 12 años, algo bien tenía que salir, ¿no? Algo decente tenía que salir, ¿no? Sonaba bien, podía cuidar más o menos mi estilo, porque además si unías eso a que siempre he leído, pues se te pegan cositas y demás. Pero claro, yo cada vez que edito los cursos de Julia, yo estoy apuntando cosas y me quedo con cosas que luego yo aporto y añado en mis historias. Y yo creo que a raíz de no solo leer críticamente, que es algo que es de donde más he aprendido en general, el escuchar a otras personas y contar y que te cuenten qué es lo que a ellas les funciona, que además son personas que también se han formado en esos ámbitos, para después poder transmitirte y que creo que han puesto en práctica esos cursos, esos tips, esos trucos, ¿no? Y que han dicho, oye, pues a mí me ha funcionado, a lo mejor a ti también te funciona, a lo mejor a ti no, pero por probarlo tampoco pierdes nada, ¿no? Y al final, por ejemplo, a mí el curso que más, jolín, ya estamos con el spam otra vez, lo sentimos mucho por el spam, no lo hacemos adrede, pero es que como es el tema que controlamos, pero el curso de conflictos es que me ayudó una barbaridad. Sí, eso lo ha dicho mucha gente. Y claro, yo lo que cuento en mis cursos no es que yo me lo invente o que yo lo sepa de forma innata. Yo es que llevo muchos años formándome también y recibiendo otros cursos y leyendo también mucho contenido que viene del mundo anglosajón. Que ahí yo creo que nos van un pasito por delante en lo que a técnicas de escritura narrativa se refiere. Creo que es como que lo han pensado más, han reflexionado más sobre eso. Entonces yo estoy leyendo mucha información que viene del mundo anglosajón, pero yo he leído un mogollón de libros, manuales, artículos, y unos te sirven y otros no. Entonces yo lo que vuelco en mis cursos es, a mí me ha servido esto. Y además suelo poner ejemplos de mis propios libros, de en este libro yo intenté ponerme este reto o mejorar esto o hacer esto y me ha funcionado X y X. Entonces yo lo estoy basando mucho en mi experiencia. Creo que eso también ayuda. Que no es darte el tochaco que yo me he leído, sino como que ya te lo filtro y ya te estoy dando lo que a mí me ha servido. Entonces, bueno, eso es. Y me parece también recalcar esto, ¿no? Que yo digo, para mí aprender y seguir formándome como escritora es un acto de amor hacia mi propia escritura. No es un acto de obligación, no es imponerme algo, sino decir, yo es que quiero darle a mis historias lo mejor posible, porque yo me siento afortunada de que las historias como que vienen a mí, ¿no? De que aparecen personajes que quieren que yo cuente su historia, entonces para mí es ser responsable, es estar agradecida, el decir, vale, tú me has dado tu historia, yo te la voy a contar de la mejor forma posible, voy a hacer que cada página sea mejor porque esta historia lo merece y porque el lector que me va a dedicar su tiempo también lo merece que yo haya hecho todo lo que esté en mi mano para que cada página sea una gozada y que si esa descripción puede estar mejor, esté mejor y que si puedo darle más ritmo y tú lo vas a disfrutar más, voy a intentar hacerlo. Entonces creo que es muy bonito poco a poco también ir mejorando, irte tú dando cuenta porque es que es una gozada. De verdad, cuando lees tu primer libro, tu segundo, tu tercero y ya llevas a lo mejor, estás en el 10º y te lees el tercero y dices, ¡guau! He mejorado, ¿cómo se nota que estoy siendo mejor? Es que eso, qué bonito también. Que te lo digan también a veces tus lectores de, ay, pues la trama en sí del cuarto o el mundo en sí de tu cuarto libro me gustaba más, pero cómo se nota el último, que bien está, ¿no? O cómo me enganchó, que... Entonces eso es muy bonito y que sepáis que vuestras autoras favoritas, que las veis ahí ya como súper encumbradas, como siguen formándose, siguen aprendiendo y es que con cada novela aprendes. Y yo lo digo mucho, que yo cada novela intento retarme a mí misma y decir, voy a hacer mejor X, no todo a la vez, porque todo a la vez es imposible, pero ya digo, yo por ejemplo en Espinas en la nieve, y creo que se nota, intenté pegarle un subidón a todo el tema del estilo, de las descripciones, que sea muy metafórico, muy poético, que era algo que mis lectores ya me decían, oye, me gusta mucho tu estilo, y dije, vale, pues aquí lo voy a reventar. Fue el reto que yo me puse y estoy contenta porque creo que lo cumplí, que lo hice bien y llegan los lectores después y te dicen, wow, es que me encanta cómo está escrito, ¿no? Entonces eso es muy bonito también, que se vea esos frutos de lo que tú estás haciendo. Sí, totalmente. Y me estoy viendo muy reflejada en tus palabras, Julia. Yo creo que tiene mucho que ver con que nacimos con 3 días de diferencia en general, Bueno, pero ¿no? son 3 días y Y un año, ¿no? ¿nosotros somos las dos del 94? No, yo soy del 95.
Bueno, da igual, pero Pero somos somos Tauro Tauro los las dos. dos. Es el mejor, el mayo es el mejor mes, así en general, y no se puede discutir ahí, se lo siento para todos los que nacisteis en otros meses del año. Entonces, no, me estoy viendo muy reflejada en ti porque también me pongo eso, los retos de escritura con cada libro. Siempre digo, bueno, pues por ejemplo, en este libro no quiero que haya ningún villano, pero sí que tiene que haber un conflicto. Entonces, bueno, curso de Julia para ver cómo puedo Cómo añadir le ese das las conflicto sin que vueltas, haya ¿no? ahí. Cómo lo haces. Sí, es que Exactamente. también es una forma de disfrutar más tu escritura, porque si dices, bueno, ya esto es lo que sé hacer, ya está. No, si te retas, también como que lo disfrutas más y te motiva. Yo, por ejemplo, que todas mis novelas son cada una de un género diferente. Es que ahora mismo tengo 4 publicadas, pero tengo 10 escritas. Entonces, ahora mismo todavía no se nota, pero cuando lees las 10 que ya tengo, cada una es de un género, de un tono, de un estilo diferente. Porque yo cada una digo, va, venga, por ejemplo, la fantasía ya la controlo. O ya me gusta. Pues ahora voy al nido adulto, a ver qué tal lo hago, a ver si hago esto, a ver si hago lo otro. Y eso también oye, es una parte muy bonita de tu escritura, que crezcas con ella, ¿no? Y que sea todo nuevo y que digas, venga, pues voy a hacer esto mejor, voy a probar lo otro. Es también muy bonito. Sí, totalmente. Y es que es verdad, si es que la escritura al final, yo cada vez que lo pienso digo, es que es lo que más agradecida estoy en general en la vida, porque es que es algo que no puedo compartir con nadie más y que nadie más que otros escritores saben lo que es estar delante del teclado y que esa historia pase por tu cabeza y que solo la puedas vivir tú y que esté en tu mano escoger qué camino elegir, cómo poner las palabras, cómo demostrar lo que está pensando ese personaje y hacerlo diferente cada vez, ¿no? Entonces, me parece súper bonita la escritura en general, eso como conclusión del podcast, ¿no? Y que es necesario formarse para mejorar eso y para al final, pues, que no nos quedemos siempre en lo mismo, porque a mí me da mucha rabia cuando voy a leer una novela de un escritor, la primera novela de un escritor, y después cojo la última que ha publicado y veo lo mismo, se me quita todo el interés por ese escritor en general, porque es que no me vas a dar nada nuevo. Todos los libros de Dan Brown son iguales. Todos son iguales. No cambian nada. Todos son iguales. ¿Y por qué? Pero sin embargo, Stephen King son diferentes unos de otros. Totalmente. Yo creo que ahí se nota la diferencia de cuando un escritor está todo el tiempo formándose, está todo el tiempo poniéndose retos o cambiando, saliendo de su zona de confort, y cuando ha encontrado un sitio en el que estancarse y porque está a gusto, que también está bien, pero creo que para mí, por ejemplo, supongo que para los lectores aférrimos de me encanta cómo escribe y me encanta este tipo de historias, están contentísimos porque dicen que no me las cambien, ¿no? Pero a mí, como escritora, pues me falta esa parte de Dame algo un poquito más. Exactamente. Sé valiente. Exacto. Sí, yo es que no controlo estos autores, pero es algo que yo, por ejemplo, me gustaba mucho de Laura Gallego, cuando yo la leía hace unos años, que sí, que la mayoría de sus historias son fantasía, pero iba cambiando. Tiene tanto fantasía más pura, como luego, por ejemplo, Dos velas para el diablo es contemporánea con fantasía. Por ejemplo, Cuando me veas es como tipo un poquito de novela policíaca, pero para adolescentes, ha habido una muerte, vamos a ver qué ha ocurrido, y a la vez le meto fantasía. Entonces, aunque sí que tiene como sus rasgos característicos, pero cada una de sus novelas intentaba también hacer cosas diferentes. Ha hecho novelas más futuristas, medievales. Entonces yo era algo que como lectora apreciaba de ella, y como autora estoy intentando también que cada libro que Julia de la Fuente publica, tú como lector digas, vale, ¿por dónde me va a salir ahora? ¿Con qué me va a sorprender ahora? Y sí, obviamente yo tengo una voz, tengo unas características propias que te vas a encontrar en un libro y en otro. Pero oye, te voy siempre a jugar un poquito de a ver qué te encuentras ahora. Y lo que digo, que es muy bonito el estar cuidando tu estilo, tu historia. Ya digo, es un cuidado, un darle a tu historia lo que se merece, el formarte. No es algo que te insulte, decir, ay, es que si me tengo que formar es que no soy buen escritor. No, es que puede ser mejor. Y eso es muy bonito, darle a tu historia, ya que tu historia te ha elegido a ti para que la cuentes, darle lo que se merece, que es lo mejor de ti, ¿no? Y eso, pues te puede ayudar gente de fuera, como pues con la formación que estamos hablando. ¿Lo puedes hacer tú solo? Podrías, sí, pero creo que también es bonito compartirlo y aprender y darte cuenta. Y a veces a mí me vienen alumnos de la academia, alumnas sobre todo, y me dicen, wow, es que yo ahora sé que lo que estaba haciendo estaba bien, porque me he dado cuenta, como cuando tú lo has contado, que yo eso era como una intuición que tenía y ahora ya lo sé. Pues oye, eso también mola mucho. Pues sí, totalmente. Pues nada, Julia, muchas gracias por venirte hoy al episodio del podcast. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Yo me lo he pasado muy bien escuchándote hablar. Es un placer siempre escucharte hablar en general.
a mí me encanta hablar de escrituras, que me apasiona, entonces me encanta. Y nada, ya para recordar a la gente que nos está escuchando que pues tienes en la academia los cursos de Julia. ¿Para qué te voy a vender el resto si tienes ya los de Julia? Que Julia se vende muy bien en este episodio del podcast. Además tienes un montón de recursos más, masterclasses, tutoriales, ebooks, un millón no, un millón no, ojalá, pero aún no llegamos al millón de recursos y demás. Y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!